El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y se decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero Israel no escuchó mi voz y mi pueblo no quiso obedecerme. Toda la literatura sapiencial, la Sagrada Escritura, también el Nuevo Testamento, centra en esta actitud de la no escucha de la palabra de Dios, la rebeldía y la desobediencia, por lo tanto, todas las desgracias que le suceden al hombre, que le suceden a la humanidad, que le suceden al pueblo de Israel. Testimonio de esa desgracia es lo que hoy nos está narrando el libro de los Reyes, la división. El pecado más grande del ser humano es cerrarse a escuchar al Señor y abrirse a escucharse a sí mismo, abrirse a escuchar una multitud que no tiene la orientación de Dios. La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, cuando habla de la dignidad de la libertad del hombre y el poder tan grande que tiene nuestra libertad para decidir qué hacemos, donde tenemos la posibilidad de con esa libertad elegir a Dios o rechazarlo, dice que nosotros no podemos seguir los impulsos de nuestro instinto que se mantiene herido y lastimado, y que tampoco podemos obrar, ejercer nuestra libertad presionados por la coacción externa de un mundo que sabemos que no camina a la par con la voluntad del Señor. Pero Israel no oyó mi voz y mi pueblo no quiso obedecerme. Por eso yo los entregué, para que ellos caminaran según lo que querían, sus caprichos, y los dejé vivir como ellos quisieran. Impresiona mucho esta actitud de Dios. Y es cierto, si algo respeta a Dios, es la libertad humana. Su omnipotencia, que ha hecho el universo, ha hecho el cielo, la tierra, ha creado al hombre de la nada, se siente limitada ante nuestra libertad. No puede hacer nada. ¿Cuánto le intentó el Señor a Judas? Y por lo menos sabemos a través del testimonio de la palabra de Dios que se cerró a la palabra de Dios y a todas las actitudes que tuvo la palabra de Dios para lograr su arrepentimiento. Incluso cuando Dios mismo en Cristo se postra, le lava los pies, mostrándole anticipadamente lo que es capaz de hacer Él si se arrepiente, si reconoce. No solamente no es dejarle los pies limpios, es dejarle la conciencia limpia, el alma limpia, pero Judas sigue contento y empeñado en su error. A Salomón el Señor le había advertido a través de David, conocía muy bien los mandatos. Y su padre, antes de morir, le dijo:
Si quieres tener éxito, Salomón, sé fiel a los mandatos del Señor, y los mandatos del Señor decían que él no debía tomar ninguna mujer extranjera. Pero le pareció bien así, y poco a poco se fue desviando su corazón. Empezó con una, después con otra y después con otra, y veía que incluso tenía éxito, y como veía que tenía fama de sabio y que los dones seguían progresando en él, no le prestó atención y creyó que estaba haciendo lo más correcto, cuando hoy vemos la gran desgracia hundida. Y no solamente se hunde él, sino que se hunde una nación que sigue su ejemplo. Y llega el profeta hoy a decir de parte de Dios algo muy doloroso: este reino va a terminar dividido. Incluso es tan grande la misericordia de Dios que a Jeroboam, que ni siquiera tiene un vínculo sanguíneo de la descendencia, le dice: si me obedeces y si escuchas, yo podré hacer contigo lo que hice con David, y a través de ti podrá llegar el remedio para este pueblo. Pero el fin de Jeroboam es parecido al de los que no escuchan y desobedecen, porque tampoco cumplió los mandamientos del Señor. Se puso a construir altares, a celebrar una liturgia como a él le parecía, como él quería, y terminó en la ruina. Hoy el Evangelio nos muestra algo muy hermoso, y es lo que pasa en un hombre que se deja guiar por la palabra del Señor. No se resiste en primer lugar a que lo lleven donde Jesús, porque así lo ordena Dios: escúchame. Y estos que lo llevan tienen fe que ese hombre llamado Jesús también es Dios, y que ahí está Dios, y que es en él donde están todos los remedios para sanar esa sordera, la sordera que tenía Salomón para escuchar la palabra del Señor. Y este hombre se deja guiar por esta palabra, una palabra que primero cundió en quienes lo llevaron a él donde Jesús, porque estaban motivados por esta palabra divina que los impulsó a llevar a este enfermo a los pies del Señor. Lo ponen allá a sus pies, y este hombre se deja, como un niño desarmado del todo, apartar de la multitud. ¿Por qué lo quiere apartar la multitud? Sabemos, por el conjunto y la unidad de la orientación de los evangelios, tanto sinópticos como San Juan, que la multitud no tiene la palabra del Señor. La multitud es curiosa, apretuja a Jesús, pero la multitud es en el Evangelio de San Juan la que termina alejándose del Señor. No lo siguen. Le parecen muy duras sus palabras, le parecen muy severas, demasiado radicales y exigentes. Son unos cuantos los que quedan con la palabra, y por eso el Señor lo aparta de la multitud. A Jesús los vemos constantemente apartándose de la multitud en el Evangelio. Se retira a lugares solitarios, porque es que hay que propiciar el ambiente para escuchar al Señor. Y al Señor se le escucha en lo más recóndito del corazón, allá en ese sagrario interior que es nuestra conciencia. Cuando alguien tiene rectitud de intención y quiere purificarse, quiere lavarse, quiere seguir al Señor y lo busca, Dios no le va a fallar, hablándole y orientándole, porque sabe que ese corazón tiene un único deseo, y es vivir para Él, cueste lo que cueste. Cuando Dios se encuentra en la intención de alguien que está dispuesto a seguirlo, pase lo que pase y suceda lo que suceda, tenga que entregar lo que tenga que entregar, tenga que renunciar a lo que tenga que renunciar, tenga que dejar lo que tenga que dejar, por encontrarlo a Él, Dios no le privará de hablarle. Ojalá mi pueblo me escuchara y cumpliera con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentirían mi mano contra sus contrarios. Lo aparta, y ya con él aparte en la intimidad, el Señor
le mete los dedos en los oídos y unta la saliva le unta la lengua con su saliva. Fue lo que hizo Dios en el principio cuando creó al hombre y a la mujer. Les creó ese oído interior para poder escuchar bien su palabra. Al profeta Isaías se lo dice: yo te he dado oídos de discípulo, cada mañana escucharás mi voz. La única palabra que nos sana, nos orienta y nos sabe llevar al camino de la plenitud y de la felicidad es la palabra del Señor. Y este hombre se deja porque es consciente de que es sordo. Este hombre se deja porque es consciente de que está enfermo. Lo mejor que le puede pasar en la vida cristiana es saberse así. Eso es lo mejor que le puede pasar. Lo peor que le puede pasar a uno es creerse aliviado. No necesita, porque entonces podrá escuchar aquella palabra del Señor: yo no vine por los que están sanos, yo vine por el que está enfermo. Le tocó y después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efatá. Fíjense que este signo lo trae el rito del bautismo. Por lo menos algunos rituales todavía lo traen, el ritual español, donde se le mete el dedo en los oídos y en la boca al ministro y dice esta misma palabra: Efatá, ábrete. ¿Por qué? Porque es la gracia bautismal la que nos abre los oídos y nos ofrece la capacidad de hablar bien. ¿Hablar qué? Palabras de Dios. Dice Santiago que los pecados más grandes se cometen por la boca, la lengua. Y dice: siendo un timón tan pequeño hace desastres. Desastres. Y lo compara al timón de un barco. Dice: es tan pequeño pero dirige todo el barco. O a un fósforo en medio de un bosque. Es tan pequeño que si se prende, enciende todo el bosque. Ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar correctamente. Tanto tenemos que pedirle al Señor que nos acerque a Él. No es en ningún otro lado donde vamos a ser sanados y a escuchar palabras verdaderas que nos motiven y nos llenen de vida. Solamente en el Señor. Ninguna palabra en este mundo es igual a la de Él. Ninguna palabra en este mundo es superior a la del Señor. Ninguna palabra nos llena de tanta esperanza y confianza como la palabra del Señor. Ninguna palabra nos ofrece tanta seguridad como la palabra del Señor. ¿Cuántas veces hemos podido experimentar repitiendo interiormente las palabras del Señor en nuestro corazón lo que logran hacer? Pero cuántas experiencias también hemos tenido dolorosas de ponernos a escuchar la palabra del tumulto y nos damos cuenta lo que hace. Una persona que tiene su corazón dañado, lleno de prejuicios, sin versiones objetivas, y se pone a hablar así, termina haciendo lo del fósforo en el bosque. Una persona que se deja sanar por el Señor, se deja tocar por su palabra, que todo lo pone a mirar bien, todo lo pone a juzgar bien, todo lo pone a pensar bien. El catecismo dice una cosa muy sabia en el 8º mandamiento. Dice que todos tenemos un deber y además es un deber natural, lo pide también el derecho civil. De hecho, cuando escuchamos tantas noticias, ¿qué es lo que se nos pide cuando nosotros escuchamos informaciones y noticias? Cuidado con condenar, la presunción de inocencia.
hasta que no se demuestre lo contrario. Toda persona es inocente. Ay, pero es que a mí me parece, es que... No es que me parezca. De hecho, eso es un delito civil. Hasta que no se demuestre lo contrario, toda persona es inocente. Y por eso el catecismo dice que ante toda palabra, actitud o pensamiento del prójimo, en la medida de lo posible, tenemos que cuidar su reputación. Hasta que se demuestre, hasta que haya una sentencia objetiva. Ninguno de nosotros tiene derecho a sacar otra conclusión, porque si no se nos envenena el corazón. Y Satanás es especialista haciendo eso. De ahí vienen los pecados más grandes. Por eso es importante que nuestro oído interior esté tan limpio para escuchar la palabra del Señor. San Ignacio trae un principio que lo trae el catecismo también y lo trae tanto para el director de ejercicios como para el que hace los ejercicios. Dice San Ignacio que todos tenemos el deber de cuidar la buena fama del otro. Dice, y si le veo haciendo ciertas actitudes, voy y le pregunto por qué está teniendo esos comportamientos. ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Por qué tuvo este comportamiento? ¿Por qué esto y esto otro? Y si verifico, cuando me dé la respuesta, que es malo lo que me está diciendo y explicando, dice San Ignacio, hay que corregirlo con amor. Yo aquí recuerdo muchas anécdotas con hermanos. Un día, por ejemplo, un hermano me escuchó algo del Papa. Y entonces al ratico me buscó apenas ánimo mío, padre, ¿usted qué fue lo que quiso decir? Y le dije, yo quise decir esto. Me dijo, menos mal le pregunté, porque yo pensé que había querido decir otra cosa, que usted estaba en contra del Papa. Qué actitud tan amorosa la de ese hermano. Le dije, gracias por preguntar. Porque se imagina donde ese no esperó, sí. Apenas salí, me abordó y me dijo, no, y gracias porque yo también me pude haber quedado. ¿Y cómo hace el diablo con esas pequeñas cosas? El juicio temerario es mortal. Si hay algo espantoso, hoy hay gente en la cárcel que ha violado, que ha matado, hay gente que se ha suicidado después de hacer daños grandísimos. Todo empezó por ahí, por no oír bien. Todo empezó por ahí. Y nosotros tenemos que partir de un presupuesto que como venimos tan heridos, el instinto ciego nos lleva a sacar conclusiones inmediatas. Juicio temerario es así, ¡pum! Es mortal. Mortal. Hoy tenemos el mundo destruido, guerras entre naciones por eso. Y con este ambiente de la informática y las opiniones en las redes sociales, fatal. ¿Cuánta gente terminó odiando al Papa Francisco por lo que escuchaba en las redes sociales? Nosotros no tenemos la suficiente capacidad hoy, este oído abierto de este hombre para saber escuchar. Es como cuando uno escucha a un matrimonio por partes. Llega la esposa y le cuenta a uno esto. De hecho, para los que escuchamos es tremendo porque no podemos en esos momentos sacar una conclusión, hasta no ir verificando la objetividad de lo que se dice. Hoy va una persona a un tribunal para decir es que yo tengo causas de nulidad y de una le dicen sí. ¿Y cuál es el proceso pastoral y caritativo de la Iglesia? Hay que acompañar, como lo sugería el Papa Francisco, para ir verificando en el camino. Lo que pasa es que eso cuesta.
San Ignacio dice, hay que hacer todo ese proceso. Y si verificas ya, porque te está diciendo esto, corrígele con amor. Y si no acepta, utiliza todos los medios. Ahí sí, como Dios, que hasta utiliza la amenaza. Cuando alguien se cierra. De hecho, San Ignacio es muy fuerte en la meditación de los pecados. Trae resúmenes y vuelve a repetición. Dice, no importa, dice San Ignacio, porque si por motivación de amor no se convierte nadie, hay que hacerlo por motivación de temor, con tal de que su alma no se pierda para la eternidad. Bueno, y lo trae el catecismo también, y la Iglesia habla mucho de esto. ¿Por qué? Porque hay que lograr como sea la salvación de cada persona. Esa es la palabra del Señor, que siempre quiere nuestro bien. Que la Virgen Santísima nos dé esa conciencia de movernos a escuchar solamente al Señor. Cuidémonos de escuchar la persuasión externa. Vuelvo y repito, la Gaudium et Spes lo trae cuando dice toda esa coerción, esa presión externa es muy dañina. Y también el impulso rápido de nuestros instintos que están aporreados. Si uno no tiene conciencia de esto, va a hacer mucho daño. Hoy es una urgencia de que todos lleguemos al Señor, porque es el único que puede transformar nuestro corazón, nuestro interior y formar nuestra conciencia. El catecismo y el concilio dicen, la conciencia se puede deformar. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Dice, para poder proteger la conciencia de una mala formación y llevarla a que sea recta y veraz, hay que meter esa conciencia en la palabra de Dios constante, en la oración, en la cruz. De hecho, nos sirve mucho, yo le recomiendo mucho a los matrimonios, Isaías 53, algunos ya lo saben de memoria. Porque cuando la esposa ve que no puede con el esposo, Isaías 53, ve, Isaías 53. ¿Y qué se va a encontrar? Eran nuestros delitos, nuestros crímenes. No había hecho nada malo y no abría la boca. Como un cordero manso llevado al degüello, se dejó maltratar. No abría la boca. Cuando no hacemos ese proceso con el Señor, abrimos nuestra boca y es un desastre. Este es un ejercicio que tenemos que comenzar a hacer todos, venir al Señor, dejarnos tocar con Él. Miremos, antes de hacer un juicio allá en nuestro interior, Isaías 53. Isaías 53. Y no reprochaba, y no alegaba, y no decía nada, y eran mis delitos, mis pecados. De hecho, el catecismo trae, dice, para formar bien la conciencia, la palabra del Señor y la pasión, la cruz. Isaías 53. Como un cordero llevado al degüello. Que la Virgen Santísima nos ayude. Necesitamos venir al Señor. Este Maestro nos enseña tanto. Y ahí está la curación para todos. ¿Y qué va a surgir de un corazón que se deja pasar por la pasión del Señor? ¿Qué es lo primero que le va a enseñar el Señor? A amar, incluso hasta Judas. Lo primero que enseña el Señor, cuando lo miramos en la pasión, en las puertas de entrada a la pasión, nos va a decir, vea, el primerito que fui a lavarle los pies con un amor fue a Judas. Y no con hipocresía, porque el Señor no tenía ese espíritu de hipocresía. Con amor allá fue y se los lavó. Al primerito. Y Judas ahí, hipócritamente, Señor, gracias, tanto te amo, Señor, tú eres lo más hermoso. Y Jesús sabía que esas palabras eran del diablo. Judas fue capaz de aguantar con su conciencia pervertida
hasta el momento del encarcelamiento de Jesús, viene con un beso. Y le decía, te amo, tú eres lo más grande para mí, Jesús. Tanto que los apóstoles ni siquiera se imaginaron que era Judas, todos pensaron que eran ellos. Y el único que no dijo ser ellos fue Judas. Judas se sentía que era el que más amaba a Dios, el más fiel de todos. Así de pervertida tenía su conciencia. Por eso cuando se da cuenta por la pasión, entra en la desesperación. Entró en la desesperación inmediata, porque no tuvo salida. Los otros ya venían remordiéndose en la conciencia. Por lo menos Pedro dijo, yo no lo niego, pero fue por debilidad, ¿sí? Porque Pedro ya sabía lo metepatas que era, ¿sí? Ya él iba teniendo conciencia, los otros también. Los necesitados que estaban de la gracia del Señor. No dejemos que nuestra conciencia se endurezca, porque eso sí es terrible. Y si está de pronto así, desarmémonos y caigamos revisémonos ante la pasión del Señor. Si ya estamos viviendo así, y no nos dé miedo tomar ese camino, que es el camino más salvífico. No abría la boca como un degüello llevado al matadero. Todos tenemos, es tan hermoso que hoy todos tenemos ante nosotros la misericordia latente del Señor. Tenemos la oportunidad porque tenemos tiempo de venir ante Él. Y tenemos el amor del Señor por cada uno de nosotros, que está dispuesto a sanarnos de toda esta sordera y a llevarnos a un camino de plenitud. Ojalá mi pueblo me escuche y cumpla con mis mandatos. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos.